los que somos cristianos a veces somos muy culpables de que muchas personas no quieran ser cristianos, es como una realidad. Y entonces estuve mirando unos apuntes acerca de la idolatría y quiero empezar con Mateo 22:37. Dice la palabra, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este versículo es directamente, digamos, tomado en labios de Jesucristo del Antiguo Testamento, porque obviamente él conocía toda la ley, todos los profetas. El hecho de amar al Señor, dice, con corazón, alma y mente, corazón, alma y mente. Allí yo creo que son los elementos que pueden a nosotros ponernos a pensar un poquito de qué tanto este año nosotros de verdad le entregamos al Señor nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, en todos los sentidos. ¿Cuál es el lugar que el Señor ocupa en esas tres esferas de nuestra vida? Yo siempre, ya digamos, dentro de la experiencia que Dios nos ha permitido trasegar en el servicio ministerial, nos damos cuenta que la historia no puede ser, digamos, diferente año tras año en cualquier momento del año, de los meses en los cuales hay festividades, hay ocasiones especiales, como el nivel de afluencia comprometida a lo que tenga que ver con la búsqueda del Señor disminuye de manera notable, ¿ya? Y entonces la razón, las que sean las razones que sean, ¿de acuerdo? Aquí nos habla de un amor, ¿sí? Con corazón, alma y mente. Dentro de todos los estudios que se hacen de estas tres esferas del ser humano, se habla de emociones, voluntad, sentimientos, todo esto y el carácter de la persona. Ok, entonces, tomando ya como base este versículo, avanzamos un poquito y pensé, digamos, en todo lo ruidoso que es este mes, ¿sí? Es un mes muy ruidoso. No sabía, digamos, yo no había visto a mis gatos reaccionar con, digamos, con el tema de la pólvora y el día que los vi, yo dije, ay, hola, sí, qué pesar, les da susto a las mascotas esta vaina. Yo de verdad no me había percatado, o sea, yo lo había escuchado año tras año. Desde que yo existo en este planeta, yo recuerdo haber escuchado en las noticias cómo prohíben la pólvora, cómo recomiendan que no se utilice la pólvora y año tras año, que hay tantos quemados, que hay tantos quemados. Es decir, es muy particular esto. Recuerdo una vez nosotros siendo, creo que novios, fuimos invitados a Popayán a una Navidad y fuimos a ver quemar un castillo y el castillo se fue contra la gente y nos tocó ir corriendo, ¿sí? Y entonces el tema de la pólvora es algo Fuerte. digamos, muy fuerte, muy peligroso. Pero aquí el punto son los ruidos en el ambiente. Mateo 22:37 no produce el mismo impacto que debería producir actualmente. Amar al Señor tu Dios con toda la mente, alma y voluntad, ¿cierto? O sea, no. Es decir, cuando Jesucristo habló eso a quienes le estaban escuchando, muy seguramente lo sabían, pero ya en ese momento no había el mismo impacto para los que escuchaban. Calcule ahora, o sea, calcule ahora cuál es el impacto de ese versículo. Uno debería escuchar eso y inmediatamente querer amar al Señor con todo, es decir, Dios es el Dios de todo, pero hay tanta contaminación en nuestra vida que Dios, que exige un amor que no rivalice con nada, pues tristemente pareciera que sí rivaliza con un montón de cosas, ¿sí? Yo he escuchado esta semana el testimonio de alguien y yo evaluaba cómo nosotros los siervos de Dios nos equivocamos al estandarizar a las personas en diferentes maneras, porque hace, porque no hace, porque piensa, porque no piensa, porque opina, porque no opina. Y entonces yo decía, Dios mío, llegamos a veces a procurar que las personas desarrollen un amor más hacia por lo menos un siervo, una entidad, una forma de doctrina que ni siquiera al mismo Dios verdadero, y eso es peligroso. Entonces, por eso comparaba el tema del ruido de diciembre con todo lo que la gente que estudiamos la Biblia estamos escuchando. A mí me llegan, Dios mío bendito, cantidad de materiales que de 10 escucho ninguno. Sí, es como mi verdad, porque yo soy muy selectivo a la hora de estudiar.
Y entonces no porque me las sepa todas, ni mucho menos, sino porque es que es tanta, tanta la multitud de conocimientos y como ahorita los conocimientos tienen que durar, digamos, 30 segundos, los materiales son relativamente cortos, entonces hay tantas cosas que llegan a la mente que hay que tratar de filtrarlas en lo posible. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poquito de cómo la mentira y la idolatría caminan juntas de la mano. ¿Por qué esto? O sea, porque si estamos hablando de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo lo que somos, y estamos tan llenos de ruido, y de hecho estamos en un mes donde, Dios mío bendito, de verdad que yo no sé, realmente nosotros regularmente hemos vivido en sitios donde casi que diciembre ni se siente y los últimos años ha sido ya la historia contraria, pero aún así Dios nos ha bendecido con un ambiente más bien calmado, porque sé de zonas, Dios mío bendito, donde, ay, Padre, o sea, diciembre es un asunto de fiesta, de una cosa impresionante, o sea, wow. Entonces, yo comparaba eso con toda la información que un cristiano recibe. A eso lo comparaba. Entonces, yo recuerdo cuando hice misión allá en Zarzal, que bueno, un 31 de diciembre, es un equipo de sonido en cada puerta y todos con música diferente, pero todos al todo volumen. Entonces, y la gente habla gritando y bailan y bueno, es una cosa impresionante. ¡Wow! Entonces, es como que la gente está feliz, pero al mismo tiempo están felices. ¿Y por qué si hay tanta fiesta? ¿Por qué hay tanta violencia después de la fiesta? Bueno, no sé, tantas preguntas que ocurren, ¿cierto? Yo soy criado en una familia donde había muchas celebraciones familiares y todo eso, y había mucha alegría, y a la madrugada también había peleas y cosas así. Entonces, muy chistoso cómo la idolatría y la mentira pueden caminar juntas y buscan que desgraciar la vida humana. O sea, y la realidad es que esto está siendo frecuente entre cristianos, que vivamos la mentira de ser idólatras sin creer que somos idólatras. Es como el punto con el que quiero yo hoy colocar como sobre la mesa un elemento de reflexión. Hace creo que 15 días preguntaba yo hablaba aquí en la casa y le decía, oye, imagínate que uno le dice a la gente, no mentirás, y la gente celebrando que el nacimiento de Jesús en diciembre, por ejemplo, o sea, ¿cómo así? O sea, a ver, ¿sí? Entonces, y no mienta, la mentira no es de Dios, y la gente celebrando el nacimiento de Jesús en diciembre. Entonces, yo digo, estas cosas muy, muy, muy curiosas, ¿cierto? Es decir, hay ruidos a los cuales nos acostumbramos. Esa es la verdad. Hay pequeñas mentiras, pequeñas costumbres, pequeños pseudovalores, pequeñas enseñanzas que uno va cultivando, cultivando, cultivando. Y de eso hablábamos ayer con una pareja de siervos que nos buscaron. Entonces hablábamos y yo decía, sí, mira, es que el asunto es que elevamos, y eso ya me lo han escuchado ustedes, elevamos a nivel de palabra de Dios cosas que nos inventamos nosotros y no son palabra de Dios, no las hemos inventado nosotros. Y entonces yo digo, esto es peligroso. Y nos hemos ido acostumbrando a eso. Es tanto los siglos que la humanidad ha celebrado una fiesta que es mentira, y ya las mismas personas que leemos la palabra de Dios, entonces simplemente participamos de lo mismo y nada nos pasa. Ahora, además que el ambiente es muy bonito, ¿no? O sea, créame que yo personalmente a mí me parece la decoración navideña me encanta. Parece que es re lindo, o sea, una natilla, unos buñuelos, o sea, genial. O sea, me parece chévere. Pues este año nos tocó a nosotros con sanduchito y papaya picada, listo. Pero, pero hasta chévere, o sea, ¿quién va a decir ay, no, es que es una cosa horrorosa? Pues no, no es feo. Ni siquiera comparten las familias no, realmente. O sea, es la verdad, o sea, no, es una época donde las familias se visitan, perfecto, o sea, hay cosas que son muy espectaculares, pero el trasfondo de la mentira que puede haber en el interior de nosotros es ahí donde yo quiero conectar. No sé si hasta ahí estoy siendo claro, espero que sí. Entonces, ¿qué quiere Dios? Un amor sin rival. Eso es lo que quiere Dios. Pienso a veces en Dios y yo digo cuando uno habla de los celos, yo creo que los celos es un asunto muy tremendo porque, digamos, yo con mis hijos hablo por mí y yo puedo estar muy equivocado, pero creo que nunca he querido que mis hijos amen a una persona diferente a como nos aman a nosotros. Eso es algo con lo que yo siempre he trabajado de una manera muy profunda. Y entonces, ay, que pueden tener afecto y seguramente llegarán a amar a su esposa y a sus hijos de manera
superior y ahí yo diré, perfecto, lo logramos, ¿sí? Porque hay personas que entonces no aman, digamos, a su cónyuge ni a sus hijos de manera superior a su papá o a su mamá y eso les va a generar conflicto conyugal. En el caso de ellos, yo he hablado con ellos y le digo yo, pero sí en el caso ya de que, por ejemplo, alguien para ellos llegara a ser más importante, digamos, en la figura paterna, entonces para mí eso sería muy complicado. Pero cuando ellos formen familia, yo sí quiero que amen a su esposa y a sus hijos más de lo que nos aman a nosotros, ¿de acuerdo? Para que sus matrimonios tengan un equilibrio interesante. Pero en el caso de Dios, no, Dios realmente no quiere que amemos nada ni nadie, ni medianamente parecido a lo que lo amáramos a Él. ¿Ves? Entonces, la idolatría no tiene que ver con cosas, sí con el amor. Por ahí es la cosa, con el amor. La idolatría tiene que ver es con el amor, con lo que amamos. Detrás de cada pecado que se comete opera la adoración de un ídolo. Entonces, ahí es donde empiezo yo a analizar un poquito porque la idolatría y el deseo se intercambian como si fueran sinónimos. Diciembre es un mes de muchos deseos. Uno, digamos, puede desear en todos los días del año, pero en este mes uno se antoja de diferentes cosas. Usted se puede antojar del plato típico navideño. Usted se puede antojar de que la lechona. Yo recuerdo que para mí fue novedad en Boyacá que el 31 es ajiaco y no tamales, como nosotros en el valle y además que el ajiaco es una delicia, quiero decirles, esa vaina es una cosa ¡guau! O sea, una cosa deliciosa. Y entonces, pero los tamales son una delicia también. Entonces, hablo porque como a mí sí me gusta la comida sabrosita, entonces la idolatría y el deseo se intercambian. Es decir, cuando mis deseos ya se van convirtiendo en algo como mucho más fuerte, que llego a amar el logro de mi deseo con tanta fuerza, ahí hay un peligro. No todo deseo es idolatría. Pero ¿sabe cuándo lo es? Cuando deseamos algo por encima de lo que anhelamos a Dios. Ahí sí hay un problema. Esto yo lo entendí muy temprano en mi conversión como cristiano. Entonces, digamos, como en el momento que yo fui expuesto al mensaje del Evangelio, tenía una vida muy solitario, digamos que no había competencia de personas, ni entidad, ni nada. Entonces, como que me dediqué a conocer al Señor y para mí fueron claras muchas cosas. Pienso en aquellas personas que tienen tantos seres amados a tal nivel de profundidad que ese amor pueda llegar a competir con el amor de Dios, que el deseo de estar con esas personas sea muy superior a estar con Dios. Y ahí es donde yo lo pienso, o sea, el tema de la idolatría se va expandiendo a profundidad porque yo puedo amar a mis hijos de la manera como los amo y creo que son las dos personas en el mundo que yo amo de una manera tan específica, pero no los puedo amar más que a Dios, porque ya ahí entra el peligro de la idolatría. Y entonces, digamos, el deseo de estar con ellos a veces es muy, muy, muy difícil de suplir porque ya ellos están en la etapa de no quiero estar contigo, ¿ok? Están en esa etapa de la vida. Entonces yo digo, uy, gracias al Señor que le sacamos jugo a esos chinos cuando eran chiquitos y no había minuto donde no estuviéramos con ellos. Entonces esa parte yo digo, menos mal. O sea, ¿cómo harán cuando no están con los hijos en ninguna etapa previa de su vida? Luego ellos ya se van y entonces, y uno quiere estar con ellos y ellos ya no, porque ellos ya, y que en el caso de los míos tienen la libertad de decirme, no, no quiero ir contigo. Entonces, yo es como si nada, pero no, no, no es como si nada, realmente eso pega. Y entonces ahí yo digo, importante, cómo Dios aún establece todas esas actitudes, esas etapas, como para que uno al menos tenga un filtro para que ninguna relación humana llegue a ocupar un espacio más profundo de amor que el amor que uno le debería tener al Señor. Y entonces yo los quiero invitar a reflexionar un poco. Porque el apego desmedido a cosas que en sí mismas son perfectamente buenas puede ser riesgoso. Es perfectamente bueno que usted quiera estar con papá, con mamá, con hermanos. Es perfectamente bueno. Dígame, ¿qué puede haber de malo? Yo quiero estar con mi familia. ¿Qué hay de malo en eso? Dígame. Y dicho de esa manera, cualquiera diría, ay, no, nada, porque es que imagínese. Pero cuando eso desequilibra tu relación con Dios, cuando el Señor realmente no quiere que, o sea, en algún momento tú necesitas, tú estarías tan sensible en tu relación con Dios que entiendas que Dios te diga, no, no quiero que estés ahí.
¿Y eso no te armaría un conflicto? ¿De acuerdo? Entonces, hay familias cuya crianza ha sido, digamos, muy peculiar. Yo hablo, digamos, por la mía en la que nosotros regularmente hemos respetado el espacio de cada quien y vienes, estás invitado, vienes, ok, no, no vienes, ok, ¿sí? Pero hay familias que no, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cómo harán? Entonces, un amor sin rival es lo que Dios anhela que nosotros realmente le manifestemos en cada minuto de nuestros días. Cuando un deseo crece a tal nivel que sin eso no podemos ser felices, se convierte en un ídolo. Ahí está, ahí está. Porque es que yo miraba, yo decía, de verdad que es que cuando uno habla de idolatrías, entonces uno siempre conecta con el religioso que anda con un elemento para recordarse de Dios, o con el que le coloca una vela sobre un altar, ¿cierto? Y no es más profundo, es decir, es mucho más allá. Es aquel deseo que cuando no lo logras te genera una insatisfacción. Leí un artículo esta semana interesantísimo sobre la generación de la ansiedad. Los jóvenes digamos, de la edad de mis hijos y algunos, pues que yo no sé por qué hay personas mayores que no es que tengo ansiedad, depresión. Bueno, como ya la depresión es una enfermedad, entonces no, cuando una persona se mete a la Biblia y se va dando cuenta que tanto la ansiedad como la depresión tienen que ver con una interpretación de la vida, entonces puede haber una posición, digamos, al menos bíblica. Todo lo que la ciencia estudia es muy valioso, pero cuando algo de acá te deja tan insatisfecho al punto que tu contentamiento depende de que ese deseo sea suplido, allí ya estás a puertas de un becerro de oro al cual estás adorando. El ídolo suplanta a Dios. Empezamos a buscar en otras cosas o en otras personas o en otros eventos o en otros espacios lo que debemos buscar en Dios. Y ahí colócale el nombre de lo que quieras: papá, mamá, hermanos, primos, qué sé yo, esposo, cónyuge, hijos, colócale el nombre que quieras. Lo que sea, colócalo allí. Porque entonces yo, yo les puedo decir que a mí me encanta, digamos, laborar, a mí me gusta, yo disfruto, o sea, es algo que en mi caso lo disfruto, no es una carga para mí cumplir con unas labores, pero cuando esas labores no generan, digamos, el resultado que uno espera y llegar al punto de, digamos, de otras historias que he escuchado después de lo que les compartí al inicio de la reunión, yo digo, wow, hay personas que esperan demasiado de resultado de su labor, que su vida tiene significados en el resultado de su labor, y eso es algo muy delicado. Entonces, váyase preguntando de una vez, ay, ¿cuáles ídolos están tomando forma con base en esta reflexión que les estoy compartiendo? Ya los ídolos pueden estar tomando forma, es decir, yo nunca pensaría que tal relación es un ídolo para mí. Usted podría estar pensando que incluso estas celebraciones de fin de año pueden ser un ídolo para su familia, ¿sí? Y entonces yo realmente pienso que cuando usted incluso llega a considerar que no puede pasar tal fecha sin que ocurra tal cosa, ¿por qué razón no? ¿Sí? ¿Por qué razón no? ¿No será que hay un ídolo por ahí? Muy bien, ¿va a decir algo? Ok. Entonces, ahora hablamos de los deseos. Una cosa es el deseo y otra cosa es cuando ya tú ejecutas la acción para satisfacer ese deseo, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de estar activos. Hoy escuché en uno de mis hijos algo muy interesante que me decía, mira, ya me estoy dando cuenta de lo que afecta al sedentarismo. Y dije, wow, genial. La autocrítica es una virtud de muy pocas personas en la vida. Es algo, cuando es natural, es algo maravilloso. Entonces, ¿qué nos activa? A ver, ¿qué nos activa? Y entonces aquí viene un asunto, es que lo que nos activa puede ser un ídolo. Una persona te puede poner agenda y ya tú cambias tus proyectos porque fulano, porque perengano y corra y no sé cuántas, ¿sí? Y entonces es algo como que, o sea, yo digo, cuidado, una actividad, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el plato típico y uy, corra, ¿sí? Una institución, un placer, un héroe, cualquier cosa te puede activar. Una película. Correcto, ¿sí? Cualquier cosa te puede activar. Y entonces, sí, recuerdo a alguien que una vez dio un tema sobre las series.
del manejo de las series y cómo eso quiere cautivar un montón de cosas. O sea, pues de todas maneras, mire, si nosotros queremos encontrar la parte satánica en la vida, la encontraremos en cada esquina, porque el reino de las tinieblas necesita todavía un tiempito para ser, digamos, metido allá en el lago donde va a estar escondido durante 1000 años y luego para, o sea, falta tiempito, o sea, ellos siguen como molestando, pero la misma fuerza que tengan, pues no, el tema es qué te activa, ¿sí? ¿Qué te activa a ti? Entonces yo personalmente, digamos, yo vivo la experiencia de que a la edad que tienen mis hijos y si alguno tiene una pesadilla en la noche, yo vuelo a la hora que sea y se me olvida que yo no veo bien, que me tengo que poner gafas, que me puedo fracturar un dedo porque salgo corriendo a mirar qué le pasó y entonces me activa, claro que me activa, ¿sí? Pero ¿a qué nivel, cierto? Entonces, ¿a qué nivel tú entonces tienes un proyecto, estás organizando y entonces llegó fulano y corra, mejor dicho, porque llegó fulano? Pilas, ¿sí me hago entender? Mucho cuidado, porque hay familias que su historia cambia, o sea, ante una presencia. Bueno, un ídolo son aquellas cosas que hacen nuestras vidas significativas, y ese significativas debería estar entre comillas. Entonces, que tú piensas que por hacer esto o aquello, entonces ya tú tienes significado. Ayer mi esposa le decía a alguien, mira, es que tú realmente con todo lo que hacías estabas buscando aceptación. Yo una vez me eché a una persona de enemigo por eso. Yo le dije, pero ¿no será que tú estás con todo esto, estás buscando como aprobación? Y después de un año de estar enojada, esa persona conmigo me llamó a decirme que sí, que yo tenía razón y que había entendido eso. Eso puede pasar en muchas cosas, ¿sí? En muchas personas que buscan, digamos, ese nivel de aceptación. Otros somos del extremo contrario, donde, digamos, en el caso mío, por carácter, yo no le ando buscando aceptación a nadie, ¿sí? Y entonces eso ya es también peligroso, el equilibrio es muy difícil de lograr. Mateo 6 nos dice que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿sí? Entonces, ¿dónde está usted? ¿Dónde es importante para usted? Esa es la verdad. Es donde es importante. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, en la Biblia no se condena a las personas que son adinerados. Usted eso siempre entiéndalo. Hay unas ciertas predicaciones por ahí que son de análisis profundo que hay que de mirar con detenimiento, en el sentido de condenar a aquellas personas que, digamos, tienen el poder para hacer las riquezas. ¿Por qué? Porque digamos que en el contexto de que habla Jesucristo aquí es de servicio. Cuando una persona se vuelve siervo de las riquezas, no va a tener sueño, no va a tener descanso, no tiene, mejor dicho, es un esclavo de las riquezas, y es el contexto del cual está hablando Jesucristo acá. Pero ahora, en cuanto a ídolos, entonces todo lo que para ti es importante y te mueve a tal punto que estés allí donde está tu tesoro, tienes que evaluar si es realmente algo que amas, que demuestra tu amor por el Señor o demuestra tu esclavitud por ese ídolo. Siempre vamos detrás de lo que nuestro corazón desea. Siempre vamos detrás de eso. Si deseamos a Dios y su gloria, entonces Dios es nuestro amor y nosotros somos sus siervos. Entonces, cada cosa que hagas, cada experiencia, cada proyecto es porque quieres glorificar a Dios. Entonces, cuando yo hablo con empresarios en términos cristianos, entonces en algunos empresarios que son cristianos realmente quieren glorificar a Dios con sus empresas, con sus negocios, con la ejecución de los contratos, todo esto y uno dice, increíble, Dios puede bendecir, Dios también puede tratar a los empresarios. Yo ahorita, por lo menos cuando analizaba el tema del aumento del salario mínimo en Colombia, entonces yo decía, pues madre, a los empresarios les va a tocar muy duro, ¿sí? Porque es que es pensar un montón de cosas, pero cada que una persona genera empleo, Dios lo bendice. O sea, es algo así, es algo directamente proporcional. Placer, dinero y fama pueden ser formas de idolatría. ¿Ok? Entonces, ahí está. ¿Qué te activa? ¿El placer? ¿Usted sabe cuántas personas se activan por placer en este tiempo? Placer del licor, de los grandes menús que se sirven, bueno, dinero, fama, todo eso puede Las ser compras. idolatría. Muy bien. Entonces lo que te activa hace que tomes decisiones, ¿no? O sea, porque a ti te puede activar, digamos, el placer, la fama, no sé qué te active, pero ¿qué decides? Entonces aquí ya las elecciones es que cada vez que pecamos, lo que ocurre es que hemos considerado que la oferta del mundo nos ofrece más que Dios.
¿De acuerdo? Más, o sea, una trampita, qué sé yo, un placer, una cana al aire, no sé, ¿qué eliges? ¿De acuerdo? Digamos, en este tiempo. ¿Qué eliges? O eliges congraciarte, digamos, con los vecinos, porque qué vergüenza que ir al vecino que están haciendo semejante actividad decembrina y uno no, ay no, qué pena, no, yo como no, ay no, qué vergüenza. En vez de decirle, mire vecino, qué pena, es que yo no participo de determinada actividad porque pues, realmente, qué sé yo, no sé. No les estoy diciendo que es que está prohibido ni tal cosa, no, yo no soy de ese tipo de exposición, pero sí hay cosas en las que uno puede ser muy claro con la persona que lo invita a uno y entonces uno a veces dice, bueno, aquí porque estoy participando en esto. Ese deseo en Adán y Eva, por ejemplo, controló sus corazones y dominó su comportamiento allá en el huerto del Edén. Ellos que consideraron que lo que les dijeron, sí, ay, no, ustedes no van a morir, lo que pasa es que este les está haciendo trampa. Si ustedes comen de esto, lo que van a quedar es siendo iguales a él y él no va a querer que sean iguales. Entonces, ¿qué vieron ellos? La oferta del mundo más atractiva que la oferta de Dios. Es eso, ¿de acuerdo? Entonces, es así como a veces vemos nosotros las cosas. Entonces, pues el diciembre que el mundo ofrece, ahí con todo respeto, pero el diciembre que conocemos es una oferta entre el mundo y la religión conectados, de tal manera que se ven tan bonitos que hasta terminamos creyendo cosas que no Ay, son sí. bíblicas, ¿sí? Entonces, porque, ay, no, el mundo, pues qué pena, pero diciembre es el mundo y la religión con todo el respeto de que ojalá nadie después de, ay, ¿qué tal? Sí, pues sí, eso es, dígame, ¿de dónde sale esa vaina? ¿Sí me entiendes? Entonces es como algo así muy particular, ¿ibas a decir? ¿No? El primer pecado cometido es el patrón que se repite en todos los pecados que cometemos, lo que ocurrió allá en el huerto del Edén. ¿Sí? Esta oferta me pareció más llamativa. Esta oferta, o sea, esto que ofrece, me pareció más llamativa. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Elecciones diarias son reflejo de lo que realmente es importante para cada uno de nosotros. Elecciones diarias. Y esta semana le decía yo a Claudia, le decía, o sea, como a mí me aburrió andar colocando esas benditas luces en diciembre, me cansé. Entonces yo dije, que cuando no vamos a andar poniendo nada. Y entonces, esta semana le dije, de pronto en abril, diría de colocar luces y tal cosa, y entonces eso sería muy gracioso. ¿Qué pensaría la gente, cierto? Las vamos a colocar en marzo. Sí, o en marzo, que es la Pascua, ¿no? Sí, claro. Entonces yo decía, A nuestros interesante, ¿por qué? Sí, cumpleaños. o sea, dígame, ¿por qué no? ¿Qué tiene que ver eso con nada? No tiene que ver nada con el Señor Jesucristo. Y entonces yo puedo poner eso cuando sea. Y entonces Y luces cualquiera, ya ahí en sí, sí, cualquier o sea, fecha. Ujú. entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Entonces nosotros hablamos, sí, claro, o sea, es que el Señor es luz, bueno, un montón de cosas, pero son como cosas que les comparto, digamos, como reflexión de saber de que usted es libre, pero al mismo tiempo tiene que tener cuidado, porque sus elecciones realmente hacen que uno se comporte de determinada manera o no. Jenny, levantaste la mano, cuéntanos. Es que me hicieron recordar que el bebé me hace comprar una torta cada 8 días y cantarle el Happy Birthday. ¡Ah, tan lindo! ¡Qué Celebra la lindo! vida todo el tiempo. Ah, muy lindo, me parece muy chévere. ¿Qué tal que le Sí. dijeras, no, no, porque, ay, no, muy lindo? Gracias por compartir ese detalle. Sí. Muy chévere, muy bonito. Entonces, creo que hay que ser auténticos, eso sí lo creo. Recuerdo hace varios años cuando nos invitaron a un congreso a nosotros y llegamos a la finca y la dueña de la finca que ya falleció tenía la casa en Navidad. Y entonces pregunté yo, ay, tan raro. Y entonces, no, es que ella dijo, es que eso no tiene nada que ver con el Señor. Yo lo único que quiero es ver luz. Luz y qué finca Fue tan como en hermosa. febrero. Sí, era en febrero. Una cosa espectacular. Sí. Y decía, ay, mire, pues, eso fue hace muchos Oh, años, sí. muchos años. Muy bien. ¿Cuáles han sido tus elecciones recientes? ¿Sí? ¿Cuáles han sido tus elecciones? Entonces, yo creo que hay que elegir, hay que elegir sabiamente, hay que elegir de una manera, digamos, inteligente, con sentido común. Usted puede elegir estar o no estar. Yo creo que una de las cosas que he aprendido, eso se los he aprendido a mis hijos.
Yo creo que las personas deben ser libres de decir quiero estar contigo o no, no pasa nada. Porque es que si a mí un hijo me dice no quiero estar y yo puedo seguir adelante, pues también una persona que no tenga ni la sangre mía ni mucho menos podría decírmelo. Entonces la gente se le enseña lo contrario. Ay, no, ay, usted tiene que ir, qué vergüenza. ¿Sí? Pues no. Porque hasta los buenos modales, ¿qué tal que se vuelvan una idolatría en determinado momento, ¿cierto? Claro. En su debida proporción. Responsabilidad. En Santiago 1 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ojo pues, es que Dios me está probando. No, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que Sí. cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, acuérdense, lo que deseamos, lo que nos activa, lo que elegimos, la responsabilidad de quién es, de nosotros. Para que haya un cambio en el ser humano, tiene que haber un cambio de corazón. O sea, usted tiene que decirse la verdad. ¿Qué significa este mes para usted? ¿Qué significa? Significa que Jesucristo nació en diciembre, usted está equivocado, ¿sí? Significa que diciembre es el mes de no sé qué, la unidad, pues está equivocado porque la unidad tendría que ser los 365 días del año. Significa que es el mes donde puedo dar, pues qué pena. Usted debería ser generoso todos los días del año, ¿sí? Ay, que para estar en familia, ¿y por qué no está en familia acá que puede? Porque tiene que ser, ay, es que son cuando están en vacaciones. Pero entonces usted tome la iniciativa. Claro, ese es un mes propicio para muchas otras cosas, indudablemente. Claro. Indudablemente, es festivo, es alegre y tal cosa. Pero ¿por qué la gente se transforma en un mes como este? Es como raro, no sé. Entran los deseos, Sí, las envidias, es porque como uno raro. tiene, el otro no tiene, que, ay, no. Sí, es como raro. Ahora, tienen que entrar en juego nuevos deseos, nuevas inclinaciones, nuevas admiraciones. Esto me parece maravilloso. Para mí esto ha sido la terapia de nuestro Señor aquí en esta tierra. Yo no puedo salir acá sin admirar esta tierra tan hermosa. O sea, yo digo, wow, ¿sí? Ayer hablaba con Juliana Bella, ¿alguno lo conoce? Entonces yo le decía, mira, yo lo único que puedo decir es que yo lo que más recuerdo de Boyacá son sus tierras, sus paisajes, o sea, la gente. Entonces hablamos de la cultura. Y yo dije, no, lo que pasa es que cada cultura es diferente, pero para mí la cultura boyacense es hermosa, o sea, es como mi verdad, ¿sí? Y entonces, nuevas admiraciones. ¿Qué tanto se amplían tus admiraciones? Yo puedo admirar a mis hijos, sí, claro. Yo los puedo admirar, claro que sí, pero también puedo ir mirando como una cultura de una ciudad, como una nación, como una sociedad es diferente, claro que sí. Y Dios inventó una forma para ponerme a mí mirar documentales y yo dije, ay, tan chévere, porque yo no sabía de cosas de ciertas ciudades y me puse a mirar y entonces dije, ay, tan chévere, o sea, como hay personas que se dedican a investigar ciertas culturas, yo digo, el ser humano es maravilloso, nuevas admiraciones. Si usted lo único que hace admirar es a lo mismo de siempre, pues se va a quedar con las mismas admiraciones de toda la vida. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios cuando regenera personas. Eso es. Y entonces, si alguien está atado por un vicio, atado por una conducta, pues está atado por su propia concupiscencia. Y hay ocasiones que uno puede orar 1000 veces por una persona atado por una concupiscencia, pero el que tiene que salir de ahí, ¿quién es? Es el que está atado, ¿sí? Es la persona. Tiene que decir, me levanto de acá. ¿Sí? Yo ya tengo que salir de acá. Y entonces, ¿podemos interceder? Sí, porque interceder es bíblico. Claro que sí. Pero a veces tenemos que llevar a esa persona y decir, mira, es hora de que decidas. Y ayer alguien me decía, tomé tal decisión y yo le dije, ¿tú eres eso que me estás diciendo? Le pedí yo al Señor que decidieras. ¿Sí? Se lo dije después de que ya decidió, ¿cierto? Y hay otros por ahí que estoy clamando para que tomen una decisión parecida, ¿no? Y entonces, y yo dije, wow, qué bueno saber que la intercesión funciona de esa manera. Pero no es, ay, mira, voy a orar porque con la persona que lo hice me di cuenta que es error. Entonces, voy a orar para que, no, 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 no. Listo. Lo que determina nuestra conducta. Hacemos y decimos lo que queremos hacer y decir.
Yo creo que una de las cosas que uno tiene que ir de como desenfocando, ay, no, no, te lo dije sin querer, carreta. Eso es lo que está en el corazón. Entender esto es supremamente importante. Eso no hay tal de que, no, no era eso lo que te quería decir. De tal manera que lo que determina nuestra conducta es el deseo que tengamos en ese instante, el deseo más fuerte. ¿Sí? El deseo más fuerte. Entonces también es como cuidarnos de que una persona pierda la libertad de actuar conforme a sus deseos porque es que tendría que actuar conforme a mis deseos. Pues no, yo tengo que respetar al otro también. El deseo del otro puede estar equivocado y yo lo puedo ver equivocado. Se lo puedo plantear y la persona de todas maneras va a hacer es conforme a su deseo más fuerte. Y de pronto la persona su deseo más fuerte sea obedecer, entonces va a actuar limpiamente. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero no nos otorguemos el crédito. Ay, no es que la persona escuchó mi consejo. Ay, no, no, de verdad que no. Porque la persona tiene que escuchar es el consejo de la palabra de Dios. Qué vergüenza que de verdad lo haya hecho, ¿no? Ay, sí, Y de que verdad haya que sido no. algo equivocado, que va a ser más equivocado que cualquier Correcto. otra Una cosa. de las cosas que yo admiro en los procesos de coaching es eso. No sé, Marianela, si ahí me puedes dar un empujoncito chiquitico, pero yo creo que en el coaching lo que se procura es que la persona no sea manipulada, no sé, Marianela, ahí le tiré el sablazo de él. Bien, pues, Sí, es de las disciplinas que más me gustan, es por eso, porque uno no tiene la responsabilidad de decirle a la persona qué va a hacer. Uno hace preguntas y lo que hace la pregunta en el cerebro es inquietar a la persona correcto. y Sí, devuelve la palabra que la persona expresa, ¿sí? ¿Qué quieres tratar? Entonces la persona dice, quiero tener como tomar una decisión con respecto a algo. Entonces uno se libera de decir, no, tienes que hacer tal cosa, ¿no? ¿Y por qué lo harías? Y eso qué te hace sentir, a quién beneficia, ¿sí? Entonces son palabras que llevan como en un camino de que la persona entienda desde su interior qué es lo que quiere hacer y qué le hace sentir X, Y o Z decisión que vaya a tomar. Por eso gracias, me gustó Marianela. mucho esa disciplina. Muy chévere, gracias. ¿Sabe por qué es importante eso? Porque una de las cosas que a veces los seres humanos queremos es excusarnos a nosotros mismos. Sí, eso. Y entonces es que, mira, yo actué de esa manera porque es que tú me presionaste, porque es que yo soy víctima de la sociedad, es que la historia de mi vida es esta, es que yo fui criado en tal ambiente, es que mis padres fallaron, el gobierno falló, es que la contaminación. Entonces, ¿y dónde está mi responsabilidad? ¿Dónde está? ¿Sí? Dentro de los documentales que pude ver por allí, entrevistaron a una persona que lleva más de 30 años habitando la calle y le preguntaron que si quería salir de ahí. Y dijo, no, yo no quiero salir de acá porque es que esto para mí es la plenitud de vida. ¡Wow! Entonces yo decía, uy, o sea, impresionante. ¿Quién va? Yo por lo menos no interpreto eso como plenitud de vida, pero ese caballero sí lo veía como plenitud de vida y de ahí no quería salir. Yo dije, Dios mío, impresionante. Ok, entonces somos víctimas de la crianza, de las circunstancias, de nuestros genes y ahí queremos mil bases para excusarnos. ¿Sabe qué? Es necesario aprender a asumir la responsabilidad por nuestras decisiones. Es importante, o sea, aprender. No es que como usted dijo tal cosa, entonces yo hice tal otra. No, lo siento. O sea, la verdad es que lo que determina nuestra conducta es el depósito interior que tenemos. Por eso es tan importante filtrar cuáles son las idolatrías disimuladas que tenemos, porque eso ha determinado muchos comportamientos de nosotros. Nuestras acciones se producen en el corazón. O sea, ahí es donde se gestan, allá. Es frecuente creer que otros generan pecado en nosotros. Ay, eso es una de las argumentaciones de los más espiritualoides, ¿no? Pues, ay, no. Entonces, es que el diablo, pues el diablo anda muy ocupado por allá en otras cosas y le aseguro que si él está ubicado en algún lugar geográfico, Colombia no creo que sea. O sea, él tiene más interés por allá en otros espacios donde la escatología se está concretando. ¿Cierto? Pero sí tienes, digamos, sus secuaces regados en muchas partes, y entonces no es que fue fulano el que me incitó, tampoco, o sea, no, o sea, es lo que hay en nuestro corazón, es lo que hay ahí en el corazón, ¿de acuerdo? Lo que genera muchas cosas. Entonces, la determinación propia es algo
muy bíblico. La Biblia nos dice que somos responsables de nuestras acciones, pues generalmente hacemos lo que deseamos. ¿De acuerdo? Entonces, una de las argumentaciones de algunos es, no, es que no era dueño de mí. No sé. Pero bueno, puede haber causas atenuantes, claro. O sea, sí, no se puede negar de que hay ciertas influencias, digamos, de la familia, de la crianza, la cultura, claro que sí. Pero al final de cuentas soy yo el que decide pecar o no. Es una decisión. Soy yo el que toma la decisión. ¿Cada cuánto hago evaluación de mis decisiones? Solamente el 30 de diciembre me siento y evalúo. Entonces dices, di en el blanco porque si eres empresario tu productividad subió un 45%, entonces di en el blanco porque la productividad subió. O diste en el blanco porque este año dijiste, yo he sido un egoísta de primera clase. O diste en el blanco porque dijiste, hola, yo soy un tacaño. O sea, la de verdad, no doy ni siquiera un saludo, la que vergüenza. O diste en el blanco porque dijiste 10 mentiras menos este año. Este año dijiste solamente 90 mentiras en el día. 10 menos, bendito Dios, ya llevas 10 mentiras menos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo invierto en evaluar mis decisiones? ¿Cada cuánto busco responsabilizar a otros por mis debilidades? ¿Cada cuánto? ¿Sí? Ya es que usted, ya es que usted, ya es que usted. Porque eso sí lo es muy frecuente en el ser humano, digamos, uno tiene como esa tendencia a andar, es que usted me sacó la piedra, ¿no? Se enojó porque usted es así, enojón, ¿sí? O lo que sea, no sé. Que si haya forma de que otro le saquen a uno la piedra, claro que sí. Pero, ¿cómo manejas las emociones? Esto se llama determinación propia. Mirar los atenuantes que hay en el exterior. ¿Qué hago con esos atenuantes, cierto? ¿Qué hago con esas influencias externas para tomar mis propias determinaciones aún en la búsqueda de Dios? Es que yo a veces escucho decir, es que yo no veo a fulano leyendo Biblia, yo no veo a Perengano. ¿Por qué yo tengo que mirar si el otro lee o no lee? ¿No es mi responsabilidad ser el que lee la palabra? Bueno, quiero irme acercando al final con esta palabra que para mí siempre es muy valiosa. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo no dejo de ver este versículo con la misma impresión que lo vi la primera vez en toda la historia de mi investigación bíblica, y es pensar que mi corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente. Yo no conozco mi corazón. Y eso a mí me encanta. Yo he escuchado otras exposiciones con este versículo defendiendo ya la limpieza casi total de un cristiano, pues no. Todavía yo y hablo por Jair Cardona. Creo que el único que conoce el corazón de cada uno de nosotros sí es el Señor. Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo le digo, ay Dios, yo digo, ay Señor, tan chévere que yo realmente he anhelado profundamente depender de ti porque yo digo, es increíble las cosas que Él se inventa, ¿cierto? Qué bueno que todos anhelemos depender de Él porque en últimas todos dependemos del Señor. Todo el sustento que ha habido en tu casa, en la mía, en la del vecino, Dios lo determina. Sería Todo. Lo que hoy tenemos, lo que no tenemos, lo determina el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él sí conoce lo que necesita nuestro corazón, que es engañoso y perverso. Yo puedo creer que necesito mil cosas. Él dice, no, tú lo único que necesitas es tal cosa. uno necesita Eso es lo que necesitas. Y entonces, de las cosas valiosas que yo escuché en alguna exposición fue, si todo lo que hay a mi alrededor y todos los que me rodean desaparecen y lo único que tengo es al Señor, eso es todo lo que necesito, todo lo que necesito. Entonces yo digo, qué maravilla, ¿cierto? Entonces, todo esto debería hacer palpitar nuestro corazón, ya que el corazón es engañoso, es muy curioso, pero cuando pongo en lugar de Dios al yo y mis necesidades, o lo que yo creo que son las necesidades, iré por la vida demandando que todos suplan lo que necesito. Entonces, muchas, digamos, relaciones con el Señor están basadas en que Dios supla lo que considero necesidades. Repentinamente ya Dios y su gloria quedan desplazados del centro de nuestras vidas. O sea, no es que nos interese que Dios sea glorificado, sino que yo sea satisfecho. ¿Sí? Eso, ahí es el problema de ese tipo de relación con Dios.
Donde busco a Dios es que miren Dios cómo me suple, mire Dios cómo me ama, porque deseaba esto y me lo dio, y cuando no, ¿cierto? Es por eso que la idolatría produce amargura, produce falta de mansedumbre, produce ira, murmuración, ansiedad, temor. ¿Sabe por qué aumenta la violencia intrafamiliar en ambientes festivos como el de diciembre y otras fiestas especiales del año? Porque la gente anhela muchas Espera. cosas para estas fiestas. Mm, La gente desea ver su casa transformada en algo que no es. Un La cuento de gente hadas. quiere ver su comedor con cosas que de pronto el presupuesto no da. Y entonces, ay, Dios, ¿por qué me toca tan duro? Y tal vez Dios anhelando que estemos felices, así sea con, qué sé yo, lo que el Señor te acaba de dar, no sé, ¿cierto? Entonces la idolatría puede hacernos palpitar aún creyendo equivocadamente que todo es para bien. Es que yo quiero esto, no es porque yo sea tan egoísta, no es que yo quiero dar. Tal vez lo que quiero dar es la impresión, ¿sí? La imagen, la buena apariencia. Y ahí tenemos que evaluarnos. Allí tenemos que evaluarnos. Entonces, reconocemos nuestras necesidades, podemos entender que aún nuestras necesidades llegan a ser idolatrías. Hemos asimilado la perspectiva, por ejemplo, de elevar la autoestima. Y tú eres importante y tienes que evaluar tu autoestima. El problema del ser humano no es tener una baja autoestima. El problema del hombre es que se estima demasiado. Y por eso cualquier cosa nos pega duro. ¿Ya? Y entonces me miro al espejo, ay, tengo una arruga nueva. Ay, ¿sí? Y entonces ya entramos en crisis. Y cuando ponemos nuestras necesidades en el centro de la vida, vamos por el mundo demandando que quienes nos rodean vivan en función de nosotros. Eso es peligroso, porque es exactamente lo contrario que Cristo dice, que cualquiera que quiere seguirlo a Él tome su cruz y le siga. Por eso es peligroso. Entonces, este versículo que para mi esposa y para mí ha sido bandera, estandarte y guía, lo coloco para cerrar hoy este tema. Si Dios te ha mostrado que tienes idolatrías, pues piensa en esto. En Isaías Dios le hablaba a su pueblo diciéndole a todos los sedientos, venid a las aguas. Es que muy curioso, ¿tienes sed? Busque agua, ¿sí? Y los que no tienen dinero, nosotros en la fila como por ahí de segundos o de terceros. Y los que no tienen dinero, venid. Comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Vino y leche. Esa ha sido, al menos en nuestra familia, ha sido la historia. Siempre. Comprar sin dinero, sin precio, sí. A veces Dios nos da exactamente, ¿no? Lo que dice vino, leche, o sea, y a veces frijolitos. Y ahí vamos. Ahora el tema, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, en vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Quiere vivir deleitosamente en este mundo? Escuche atentamente la palabra de Dios. Aliméntese del Señor. Evalúe todos esos ídolos, ¿sí? Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Por eso les decía que seamos razonables, que tengamos cuidado de cuáles son nuestras idolatrías.